Hola amigos, bienvenidos a Entrevista con, yo soy Didi Garrido, ya me han visto en otros programas de Lumus y bueno, solamente estoy en esta ocasión acá porque vamos a conmemorar pues obviamente la semana del 8M, el Día de la Mujer, por lo tanto todos los espacios de Lumus los tomamos nosotras. Digo, no es que antes no estemos en ellos, al contrario, pero bueno, ahora sí estamos al 100% en ellos, por lo menos esta semana. Por lo tanto, esta semana no van a ver ni a Pepe ni a George al frente de las entrevistas, pero sí nos van a ver a Blanca, Alejandra, Belén y a mí. En esta ocasión estoy con Belén, que me está acompañando para hacer esta bonita entrevista y que obviamente vamos a hacerla a Estrella, que es una mujer que ha estado con nosotros también en Lumus participando en diferentes formas y que además, Hola. Y que además es feminista y bueno, tiene mucho que decirnos. Y de hecho, ella viene precisamente para contarnos sobre qué, Belén. Ay, híjole, es un tema bien interesante. Sí sabemos que el feminismo actualmente está muy fuerte y nos da muchísimo gusto y nos está empoderando muchísimo, pero detrás de este feminismo viene toda una corriente, viene todo un contexto histórico y precisamente vamos a hablar de ello, vamos a hablar del feminismo en la historia. Entonces va a ser un tema bien interesante, va a ser un tema que nos va a llevar a muchas dudas y Estrella, por supuesto, nos va a ayudar a aclararlo. Así es. Entonces, pues, ¿qué te parece si permitimos que pase Estrella? Estrella. Hola chicas, buenas noches. Gracias por la invitación y por permitirme acompañarlas nuevamente en este espacio. Muchas gracias, bienvenida. Por estar acá. Bueno, pues antes de empezar la plática, quiero introducir a Estrella al 100%. Ella es licenciada en Psicología por la UVM y tiene una maestría en Educación Humanista. Además, varias especialidades como psicoterapia humanista, psicoterapia gestalt, psicoterapia breve, es diseñadora instruccional y desarrolladora e-learning. Y además es mamá y es... Sí. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues en alguna ocasión platicado con compañeras, habíamos un grupo de mujeres, y una de ellas se levanta y nos pregunta, ¿no? ¿Quién es feminista? ¿No? Pero eran compañeras del trabajo. Y entonces la respuesta era como, ¿quién no lo es? ¿No? Si estás estudiando, si tienes acceso al estudio universitario, si estás trabajando, si eres económica, si eres independientemente económica, si estás ayudando en el sostén del hogar, además estás criando a tus hijos y llevas a tus hijas a la escuela y promueves que tus hijas lean, tomen decisiones, cuiden su cuerpo, digan que no, pues eres feminista. No puedes no serlo, ¿no? Al final me gustaría dar como una serie de... pues como de rasgos de la gente que sin saberlo es feminista, ¿no? Eso estaría increíble porque justo ayer platicábamos, ¿no? Que es complicado salir de este closet y decir soy feminista, pero también es complicado adentrarte en ello o creer que no lo es. Exacto. O sea, decir la famosa frase, a mí no me representan, pero tú también tienes señas, actitudes, participas exactamente en
varias cosas que te hacen ser feminista, aunque tú digas que no lo eres. O sea, porque sí. te puedes decir, no lo soy, pero sí. Exactamente, Sí, exactamente. si llevas a tus hijas a la escuela, si estás preocupada porque tus hijas no les toque un hombre golpeador, si estás preocupada porque tus hijas las cuiden, ¿no? Que le dices, toma el Uber para que te traigan y no te pase nada en el camino. Exacto. Estás en el movimiento y habrá que reconocerlo para que esto tenga más compromiso por parte de los ciudadanos, ¿no? Claro. Así es, así es. Y bueno, ahora sí, el tema que nos trajo aquí, que nos hizo invitar a Estrella y que estamos muy, muy contentas de que estés acá, es pues para hablar de la historia del feminismo, por lo menos en México, en América Latina, que es como lo que nos atañe. Digo, no es que el mundo no, pero en México estamos acá. Entonces, nosotras tenemos conciencia o sabemos del feminismo actual porque es el que estamos viviendo. En más o menos medida, como decían Estrella y Belén, tal vez no nos damos cuenta que estamos siendo parte del movimiento o creemos que necesitamos involucrarnos de alguna forma más específica cuando en realidad, pues con acciones pequeñas incluso estamos contribuyendo a esto, ¿no? Pero ¿cuándo empezó o cuándo fue que las mujeres del país dijeron como, sí, vamos a luchar por nuestros derechos, pase lo que pase, pisando a quien tengamos que pisar porque nos han pisado a nosotras? ¿Cuándo pasó eso? Estrella, ¿tú qué nos podrías decir? Bueno, antes de llegar un poco a México, a mí me gustaría que pudiéramos poder visionar la historia, no como una línea del tiempo que se nos ha enseñado, ¿no? Occidentalmente hablando, entendemos la historia como una línea del tiempo, como algo que pasó primero y después ocurrió otra cosa y después ocurrió otra cosa, ¿no? Como si fueran actos que aparecen de pronto, ¿no? Pienso como cuando estudiamos la revolución, es como, bueno, todo estaba en calma y de repente a un grupo de gente se le ocurrió hacer la revolución y se les prendió la idea y dijeron, bueno, sí, hay que hacer la revolución y bueno, hubo la revolución, ¿no? Entonces, este movimiento también que hoy está surgiendo con cada vez más fuerza, cada vez más organizado, y específicamente México tiene una representación muy importante en América Latina por la organización del movimiento que se está teniendo. Entonces, no es espontáneo, no es que a un grupo de locas se les haya ocurrido salir a pintar monumentos. Es todo un contexto que envuelve. Esta forma de estudiar la historia es occidentalizada, es decir, es una línea del tiempo. Algo pasó primero y después espontáneamente ocurre otra cosa y espontáneamente ocurre otra. La visión más de Mesoamérica, de nuestros mundos, sí, mi amor, gracias, de nuestros antepasados, la visión de la historia es más bien una espiral, y a mí me gustaría que los que nos están viendo al día de hoy pudieran entender, y todo lo que vamos a hablar tiene que ver con la percepción del tiempo más en una espiral, ¿no? Que entra, que sale, que fluye, que de pronto brotan cosas que surgen a la superficie, pero no es que no estuvieran, estaban abajo, pero el espiral se va moviendo y van subiendo cosas, van bajando otras y van subiendo. Realmente la historia de la humanidad se construye así, como una espiral en el tiempo, en el que unas cosas empujan a las otras y entre todas van construyendo algo que de pronto surgen figuras que son las que alcanzamos a ver como la punta del iceberg, pero no es el iceberg completo, ¿no? Entonces, hoy el movimiento feminista es solamente la punta de toda la construcción histórica, sociocultural, económica, política, que ha estado viviendo la mujer, las mujeres a lo largo de toda la historia de la humanidad. De tal manera que realmente hay antropólogos que aseguran que no ha habido un momento en la historia de la humanidad donde la mujer gobierne. Estas cosmovisiones donde de pronto daban cierta esperanza de, hay cosmovisiones donde las diosas son mujeres y entonces daba como una esperanza sociopolítica de que sí gobernaban las mujeres y que llegó de pronto un golpe masculinizador y rompió esa estructura sociopolítica y dijeron, ahora gobernamos nosotros. Realmente eso no ha existido
es nada más una idea muy deseada de las mujeres, donde las mujeres sí pudieran gobernar a las sociedades, pero eso nunca ha existido. Y más o menos se remonta el primer movimiento de mujeres que quisieron tener frutos frente a los hombres, que está registrado en el 430 antes de Cristo. Esto es un poco antes de la Grecia clásica, ¿no? Donde las mujeres se organizaron para ponerse de acuerdo e hicieron algo así como algo que ya después se llamó, porque después se volvió a retomar eso que hicieron estas mujeres, como en los años 20, algo que se llamó el paro de piernas cruzadas, que tiene que ver es negarle la vida sexual íntima a los hombres, ¿no? Por completo. Pero Entonces, ¿cómo llegar a eso? Pero ¿cómo llegar a, o sea, qué fomentó que se llegara a eso? O sea, la guerra, específicamente, históricamente en el 430 antes del Cristo del que te estoy hablando, que es donde se tiene el registro antropológico donde las mujeres se organizan, es en la guerra del Peloponeso, donde lo que querían era terminar la guerra porque se está como todas las guerras, había violaciones, muertes, se robaban a las mujeres, se robaban a las hijas, a las mujeres embarazadas, ¿no? Todo lo que hoy vivimos no es nuevo, ha ocurrido siempre, ¿no? Es como un ciclo repetitivo, como un círculo. Justo eso iba a decir, para mí es hasta, no sé, es triste, ¿no? Saber que ya se vivió y ya se volvió a vivir y seguimos en ello, ¿no? Que sigue habiendo, no hay tanta conciencia social ni educación para entender que estamos repitiendo este mismo ciclo de seguir ahí intentando hacer algo, luchando y logrando cosas, claro que sí, pero ya ni siquiera tendría que ser una lucha, ya tendría que estar casi por default. Bueno, hay muchas cosas que ya damos por hecho. Lo que decía Belén hace ratito es importante. Las mujeres que nacemos ya con ciertos privilegios, ya lo damos por hecho. Por ejemplo, ya no se nos ocurre no ir a la escuela, ¿no? O sea, ya ni siquiera se cuestiona no hacerlo. Pero esto es en lugares privilegiados. Esto es muy importante. Claro. Hay muchas regiones en el mundo entero donde esto no ocurre, ¿no? Pero yo tengo una duda, o sea, sabemos que no hay, o sea, que dependiendo como la clase social de la que tú procedas, es como diría Cristina Pacheco, lo que te toca vivir, ¿no? O sea, y te acostumbras a eso y ya lo das como algo mecánico de, bueno, yo nací en un pueblo de la región tal, rural, pues como nací así, entonces tengo que acostumbrarme a la idea, o ya se me implanta esa idea de que pues a cierta edad me voy a casar, a cierta edad voy a tener a mis hijos, y pues si estudio qué bueno, y si no mejor, porque no me va a servir de nada, ¿no? Ajá, entonces, o estudias hasta la prepa, por ejemplo. Pero esa es la idea que tendríamos que tener todas. Sin embargo, en el fondo, sabemos que no es así. Claro. En el fondo, la historia de muchas mujeres que han luchado a favor del feminismo, a la construcción del movimiento, han sufrido por eso, porque son mujeres que se escondían para leer. Claro. ¿No? Mujeres que se disfrazaban de hombres para ir a estudiar. Entonces, es como un impulso, ¿no? Hay otra corriente desde la psicología sagrada que se llama lo sagrado femenino, desde Carl Jung, ¿no? La psicología arquetípica habla del arquetipo de la mujer sagrada y la introspección femenina siempre te lleva a saber más. Además, hay una intuición del cuidado, hay una intuición de la cura, ¿no? Hay una intuición de hacer algo por lo colectivo, que esto lo vamos a explicar más adelante, pero justamente la fortaleza de lo femenino es lo colectivo. El patriarcado tiende hacia la individualidad, ¿no? Entonces, esta intuición
hace que todas las mujeres que nacen en ese lugar cultural donde te dicen, pues aquí te toca estudiar hasta tercero porque ya de ahí el resto de la educación es para tus hermanos hombres porque ellos van a mantener una familia y tú no, ¿no? Esta intuición lleva a las niñas y a las mujeres a decir, pues yo quiero estudiar, ¿no? Claro. Y se esconden y aprenden a leer o toman a algún tutor fuera de la familia que les enseñe a escribir, que les enseñe a leer, se quieren comunicar o escapan de sus comunidades. Claro. ¿No? A sabiendas de que su vida está en riesgo. Sí, sí, justamente. Creo que es un poco lo que se nos ha enseñado siempre por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que se escondía justo para leer, se vestía de hombre para entrar a la universidad, etcétera. O se volvió monja para no casarse y demás y poder estudiar. Entonces, creo que esa es justo una figura que hemos tenido muy presentes tanto en la historia general como la historia feminista, y que creo que representa muy bien lo que mencionas, ¿no? Como para aterrizarlo en un ejemplo muy común, o que debería serlo. Creo que ese es el ejemplo, ¿no? Y llevándolo un poco más quizá a lo contemporáneo, creo que todas hemos pasado por esto, ¿no? De que alguien nos dice como, no puedes leer tal cosa, o no puedes hacer, o ver tal peli, lo que sea, y te escondes a verla, ¿no? Creo que es un poco también lo que pasa con el porno, que es como, no, las mujeres no pueden ver porno, y tú te escondes de alguna manera y lo ves, ¿no? Y te das cuenta que puede ser bueno, malo, X, tú te creas tu juicio, pero dices como, órale, esto es lo que me están escondiendo. Digo, lo estoy llevando como quizá a un punto muy banal, podríamos decirlo, pero es lo que pasa, ¿no? Nos dicen, no puedes hacer tal cosa, y nos dan ganas de hacerlo, ¿por qué no? Ajá. Ese es el mito de la mujer que pregunta. ¿Se acuerdan de Pandora? Claro. Sí. Claro. Me encanta la descripción de verdad me encanta la descripción que dan los griegos a Pandora, que fue dotada con una curiosidad, ¿no? Dicen, fue dotada con curiosidad, no me acuerdo el otro calificativo que le dan, pero justamente es eso, es siempre, dicen los griegos, es que todo quieren saber. Sí queremos. Sí. En efecto, sí queremos. Ajá. Y precisamente... ¿Por qué no? Sí, exacto. Ajá, exacto, ¿y por qué no? La verdad es que sí queremos, y creo que justo esto nos trajo a esta entrevista, ¿no? Queremos saber cuántas olas, por ejemplo, de feminismo ha habido en México, porque se califica un poco por olas. Entonces, ¿cuántas olas ha habido en México y que nos han traído hasta este momento, hasta el momento que justo antes de salir al aire platicábamos de la marcha de ayer, ¿no? Y de hecho lo platicamos como algo muy normal, como, ¿fuiste a la marcha? No pude, tú no, pues tampoco, ¿no? Y años anteriores o décadas anteriores, pues obviamente era como, fuiste a la marcha, como en súper silencio y discreto y que nadie sepa, ¿no? Y vas a la marcha con miedo y demás. Y ahora es algo mucho más normal y casi hasta de como ir el domingo a comprar tu súper, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuántas olas ha habido en México que nos han abierto el camino y que nos han traído hasta este punto en el que es un tanto más normal que hace unos años? Pues en México y en el mundo han sido 2 olas, ¿no? Ok. Han sido dos olas generalizadas a través de la historia. Por ahí mandé unas diapositivas para ilustrar nuestro tema. Nuestro diablito, ahí nuestro switcher, nuestro diablito. Ahí. Está así. Exacto. Sí. Y bueno, me encontré con esta frase que me pareció genialísima, ¿no? Dice, el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres son personas. Me encanta. Me encantó porque justo toda la lucha de las mujeres ha sido para ser ciudadanas. Ok. Esto quiere decir que no éramos ciudadanas, éramos un objeto, algo que le corresponde, que pertenecía a otras personas, a los hombres en específico, ¿no? Incluso en la antigua Grecia no podías
o sea, si tu papá moría, era como una desgracia no tener padre, ¿no? Ok. Porque te quedabas sin apellido. Entonces, la idea era que del apellido del padre te casaras y pasaras al apellido del esposo. Y entonces ya podrías ser más o menos persona. Y tengo una duda. Por ejemplo, esto deviene mucho del famosísimo, podías tener el apellido del padre, de la madre, pero de ahí venía lo menciono como un ejemplo que a mi mamá en algún momento le llegaron a decir, la señora fulanita de tal, de reina. Ajá, sí, David. Claro, el de propiedad, porque al final era pues una propiedad, ¿no? Eres bueno, era una propiedad. Hasta este momento la verdad es que hemos avanzado mucho. Lo que decía Belén hace rato, ¿no? Se ha avanzado mucho en ser cada vez ciudadanas, ¿no? Ciudadanas del mundo, porque no se era una ciudadana. O sea, vaya, no podías tener un pasaporte, ni siquiera podías tener un ingreso a la escuela, ¿no? O sea, no había un registro donde las mujeres fueran ciudadanas. Y todavía, fíjate, te estoy hablando de la antigua Grecia. Eso cuando se quitó apenas en los años 50, ¿no? De hecho, si no... Apenas en los 80. Si no, hay países donde todavía no, por ejemplo, los países islámicos. Ahí hubo un retroceso muy rudo. El retroceso estuvo muy, muy fuerte, porque incluso en varios países islámicos, hasta la fecha, las esposas no pueden salir del país si no es con el permiso de sus esposos. Y si se llegan a divorciar, o sea, si sus esposos llegan a, ¿cómo les dicen?, renegar de ellas o decir que se van a divorciar, pero tiene una palabrita ahí medio fea que no está bien, creo que sí es renegar de sus esposas. Todos los niños que la esposa tenga se quedan con el esposo. Tú te vas, te regresas con tus papás o al país de donde tú eres, pero a los hijos me los dejas a mí porque yo soy el papá y yo soy el que tiene derecho sobre él. Es más, no puede ni manejar un auto. ¿no? Es el caso de Lady Di, claro, que ella se negó en la boda, bueno, al momento de aceptar a Carlos, de decir como, no, yo no soy de ti, o sea, soy tu esposa, pero eso no quiere decir que eres mi dueño. Y de ahí siguieron las dos princesas, ¿no? Las de sus hijos, que también no aceptaron ese cargo. Fue como, no, a ver, soy tu esposa, más no tu propiedad, tú no me compraste. Sí, entonces, bueno, por eso insisto en que hay como dos grandes oleadas, ¿no? Una, esta, y quiero empezar a partir del 8 de marzo. Quiero a partir de ahí, aunque este es el ombligo del movimiento, ¿vale? Quiero que lo visualicemos como es el centro del movimiento y de ahí partimos hacia adelante, ¿no? Esto fue en 1908 y todo lo que ocurre después de 1908, pero también todo lo que ocurrió antes de 1900 para que ocurriera el 8 de marzo, ¿no? Entonces lo tomo como el inicio para explicar por qué hoy todo el mundo dice, bueno, el 8 de marzo, pero ¿qué pasó el 8 de marzo y por qué es tan importante, ¿no? Resulta que es muy importante porque en el mundo entero, ¿no? Incluso en América Latina, los movimientos feministas se estaban organizando para crear sindicatos de mujeres trabajadoras y luchar por sus derechos. Específicamente en América Latina, las mujeres peleaban por ir con zapatos al trabajo. Fíjense, qué fuerte. Por tener una hora de comida, por reducir las jornadas laborales, ¿no? Entonces, en el mundo entero, las mujeres se estaban organizando. Se convocaron, igual como ocurre el día de hoy, se convocaron en el mundo entero a que el 8 de marzo todas salieran a marchar. A estas mujeres de la fábrica querían participar, los patrones les negaron la participación y lo que hacen es obligarlas a trabajar su jornada completa para que no participaran en la marcha y entonces cierran la fábrica, ¿no? Y dentro de la fábrica ocurre un accidente y ellas mueren quemadas, ¿no? Y bueno, todos sabemos que el color violeta es porque se teñían ahí
telas, y lo que salía era el color de las telas y de de las pinturas que estaban ahí, ¿no? Entonces estas mujeres mueren quemadas, y a partir de este evento tan atroz, pues se fija como fecha de conmemoración universal el Día de la Mujer, ¿no? En el reconocimiento de la lucha de las mujeres a favor de sus derechos, ¿no? Entonces, esto es el ombligo, por eso lo quise retomar, por el color, la fecha y todo lo que ha venido ocurriendo, porque a partir de ahí, aquí, insisto, ocurren cosas hacia adelante, pero también ocurren cosas hacia atrás. Insisto en esta visión de la espiral, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ¿me ayudan con la siguiente, por favor, chicos? Estas son imágenes que a mí me impactan, la verdad son imágenes de esta organización de las mujeres en aquella época, en 1900, porque esta organización se venía ya dando en años anteriores, o sea, el día del incendio fue el día del incendio, pero ya traían meses de lucha, meses de organización, meses de marchas, ¿no? Entonces, esta imagen es histórica, me parece impactante cómo se organizan, y la siguiente también es una imagen de la marcha. Es importante recalcar que en estas marchas, al inicio del siglo, pues también quemaron monumentos, también hubo pintas, también quemaron iglesias, o sea, no. Ahora que, perdón, Estrella, que te interrumpa, ahora que muestras estas fotos y que estás mencionando esto, ¿no? De los monumentos, de que se quemaron cosas, salieron a gritar. Creo que esto es muy importante, ¿no? Que lo conozca nuestra audiencia, las personas que nos están viendo, que por cierto, olvidé decirles que si tienen alguna duda, preguntan o las pongan en los comentarios y Estrella nos va a ayudar a responderlas. Pero bueno, volviendo a esto. El salir, ¿no? A las calles a gritar y a pintar o a hacer, no sé, a destruir, entre comillas, algo, creo que se debe entender como una forma de, sí es una protesta, pues, pero es porque estamos enojadas y porque nos queremos hacer escuchar. Y no es nuevo, ¿no? Por eso a mí me llama mucho la atención cuando en redes, sobre todo en redes sociales, dicen, no, estudia para que no creas que destruyendo monumentos vas a cambiar algo. Yo diría que más bien hay que estudiar para que veamos cómo, no rompiendo los monumentos como tal, pero sí saliendo a reclamar, sí saliendo a que nos escuchen hacer esto, ¿no? Podemos cambiar o podemos por lo menos avanzar en materia de paridad, de equidad. Y además, Didi, déjame te cuento que este movimiento es el movimiento que ha logrado muchos cambios profundos, reales, y sin muchos muertos. No se ha corrido tanta sangre y no ha habido tantos muertos por parte de los movimientos de las mujeres. Sí ha habido muertos y sí ha habido mujeres políticamente presas. Claro. Por supuesto, tenemos la quema de estas mujeres, tenemos mujeres que han muerto en la guillotina, que han sido quemadas en plazas públicas, pero es el que menos, históricamente hablando, es el que más logros ha tenido y el que menos muerte y menos sangre ha corrido. Y eso sí quiero que lo apunten todos ahí, me siento, como les digo a mis alumnos, apúntenlo, subráyenlo, porque sí, por aquellos que dicen, es que háganlo pacíficamente, pues... No, y es que, ¿qué movimiento? O sea, justo es lo que yo siempre me he preguntado, ¿qué movimiento ha hecho? O sea, que yo sepa, el único movimiento pacífico ha sido el de Gandhi y ni fue tan pacífico de pronto. Entonces, no fue pacífico. El pacífico fue que él no respondió, pero sí hubo un ataque de los ingleses hacia los... Exacto. No, y también recordemos cuando justo en el movimiento del 68 les pedían que fueran silenciosos y no sé qué, y fue la marcha del silencio y ya sabemos cómo terminó todo de todas formas, ¿no? Entonces es como, ok, me callo, si quieres no digo nada, pero ¿por qué tengo que seguir callada? ¿Por qué tengo que seguir en la comodidad o que tú sigas en la comodidad de mi silencio, ¿no? De mi censura.
cuando tengo mucho que decir y tengo mucho que exigir y no voy desafortunadamente no voy a ganarlo siendo pacífica o pidiendo las cosas por favor. Pues es que no se tendría que pedir De hecho, no se tendría que pedir. Ajá, justamente. No tendríamos por qué estarlo pidiendo, ¿no? Exacto. Pero bueno, volvemos como a estas imágenes que a mí me parecen interesantes. Bueno, a mí me erizan la piel, ¿eh? Y bueno, por eso les decía que hubo cosas que ocurrieron antes del 8 de marzo, ¿no? De claro. 1908, pues ya estaba la Revolución Francesa, ocurre a mediados del siglo XIX. Pero aquí los movimientos femeninos son muy importantes porque las mujeres se integran a la Revolución Francesa para pelear los derechos civiles y cuando se gana, ¿qué creen? Que sí se ganan los derechos civiles como ciudadanos los hombres. No, bueno. Miren que hice esto. No, las mujeres siguen estando negadas a los derechos civiles. Y entonces, esto es algo que marca el rumbo de los movimientos femeninos, ¿no? Claro. Porque dijeron, va, ¿no? O sea, yo me uno, le entro al movimiento, hago la revolución, bla, 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 ¿no? Que bueno, como había hombres y todo, pues no fue mal visto. Pero de todas formas, no ganan los derechos civiles las mujeres, sí los hombres, ¿no? Y luego la que sí. Es colgarse la medalla, ¿no? También. Sí, por supuesto, sí. Claro, sí, ella vino a luchar y todo, pero yo fui. Eso. Y bueno, vamos más hacia atrás, ¿no? Lo que ocurrió más hacia atrás es que ya se venía gestando la idea del voto femenino. Esto es algo muy importante para mí porque esto quiere decir que cuando se gana el voto, se gana el derecho a ser un ciudadano. Antes no. Sí, porque entonces podías participar en las tomas de decisiones de un país. Pero vean, 1910, 1848 y 1903 son años donde se va gestando la idea del voto femenino, ¿no? Pero se va ideando, ¿no? O sea, hay libros, hay columnas, hay una que otra mujer ahí que va diciendo que, bueno, deberíamos de hacer algo, pero no se había organizado tanto, ¿no? Como lo que ocurrió a principios de 1900. Y luego la siguiente, por fin. Bueno. Aquí está. Miren, 1842, ¿no? Ya había pensadoras, ya había mujeres pidiendo el voto. 1800, ¿no? Realmente esto es histórico, pues, o sea, insisto, no es algo de hoy, ¿no? Claro, sí, sí. Y es un derecho que se gana y que hoy las chicas ya no dudan si van a votar o no, o sea, ya no se cuestionan si sus parejas les van a dar permiso de salir a votar. Ellas agarran su credencial de elector y salen a votar. Si las lleva el papá, el hermano o el novio, no importa, ellas pueden ir solas, ¿no? Claro. O sea, pero aquí quiero que hagamos consciente cuánta gente peleó, cuánta gente cayó, cuánta gente fue a prisión, fueron violadas, fueron burladas, ¿no? La que sigue, por fin. Y bueno, en 1913 ocurre, esta foto a mí me encantó, las sufragistas, que, fíjense, desde 1913 buscan el derecho al voto y hacen marchas y marchas, ¿no? Y son años, y son meses, y son días de salir a marchar. Pero salían los policías, desintegraban la marcha, se las llevaban a la cárcel y ellas hacían pintas y rompían monumentos, lo mismo, pues, ¿no? Sí. Pero fue hasta 1920 que consiguen el sufragio en Inglaterra, el reconocimiento del sufragio en Inglaterra, ¿vale? Y aquí ahora sí voy a dar un salto cuántico hacia México,
porque en México, ya eso ya estaba pasando en Occidente, pero en México recordemos que los medios de comunicación pues eran completamente diferentes a los que hoy conocemos, y en México, ¿me ponen la diapo, por fin, chicos? La que sigue. En México se consigue el derecho a la ciudadanía. Las viejas. ¡Qué horror! Eso me impactó. Las viejas, o sea. En 1947, 20 años después de que se consigue en Occidente, ¿no? Que voten las viejas, ¿no? Fíjense, sin permiso del hombre, ¿no? Esto fue un logro grandísimo, ¿no? Y bueno, antes de esto específicamente en México, pues ya había movimientos donde las mujeres querían entrar a la escuela, ¿no? Hay una historia muy bonita, se las recomiendo. Busquen la biografía de la primer médico mujer en México. Es una biografía muy bonita de cómo ella apela a entrar a la universidad y a querer ser médico, ¿no? Y cómo toda la estructura de la universidad conspira para reprobarla y no dejarla terminar, porque cómo iba a ser médico si era una mujer. Ahora sí, que igual que mencionas eso, creo que es algo que sigue ocurriendo en nuestra actualidad, ¿no? Hay muchas carreras que todavía están llenas de hombres. Alguna vez Belén, ahorita nos puedes contar un poco, pero alguna vez Belén me contaba que en una escuela del IPN, no recuerdo cuál de sus, de sus escuelas, pues casi siempre hay como más hombres, ¿no? Y a una de sus amigas le gritaban de cosas porque era de las pocas mujeres que había. Yo también recuerdo, yo tomaba clases de inglés en el ESIME en Culhuacán, y recuerdo que había un chico ahí que era mi amigo y me contaba, ¿no? Él estudiaba ahí y me decía, es que entre semana no hay mujeres, entonces venimos los sábados y para nosotros los que venimos el sábado es como, wow, qué increíble, ¿no? Y en el momento yo decía como, cool, ahora lo veo y digo como, wow, qué misógino, pero en ese momento para mí era, o sea, era como divertido y me sigue, o sea, esto fue hace que menos de 10 años, ¿no? Entonces digo, sigue ocurriendo este tipo de cosas que sigue habiendo escuelas para hombres o carreras para hombres o incluso el fútbol, ¿no? No tiene mucho de ser hace 2 años, porque fue antes de la pandemia, donde me pareció bastante terrible, vergonzoso que siga ocurriendo en la Facultad de Química, donde había como un pacto incluso en los baños de mujeres y señalaban ahí, ¿no? Tú eres vieja, no puedes estudiar, ¿no? Y si entraban al baño, podían ser violadas, ¿no? Y hubo 2, 3 casos de demanda hace 2 años, ¿eh? O sea, esto fue ayer. Sí, igual la experiencia también que yo no fue mi experiencia, o más bien sí lo fue porque yo estuve presente cuando eso ocurrió, y esto fue en la Facultad de Ingeniería. Ok. En bendita CU, o sea, fue en la Facultad de Ingeniería. Una chica iba caminando, porque a final de cuentas, pues se supone que es una carrera de hombres, y lo digo entre paréntesis. Sí, o sea, el asunto es que de la Facultad de Ingeniería era como también es un paso para ir de un lado a otro, al anexo o a donde tú quieras, y pues tienes que pasar por ahí, seas hombre o mujer, ¿no? Entonces, pues sí, la facultad estaba, en su mayoría era una población masculina, y me acuerdo que esa vez iba pasando una chica con su mochila, y íbamos mi amiga y yo, que mi amiga estudiaba ingeniería, y en eso le gritó, o sea, le empezaron a chiflar todos desde los pasillos, le empezaron obviamente a decir de peladeces, y uno de ellos gritó fuertísimo, o sea, le gritó húmeda, o sea, imagínate, y todo mundo fue la risa, y yo volteo a ver, o sea, yo estaba indignada, ¿no? Y mi amiga, ja, 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 o sea, y yo me quedé así, oye, pero es que no te molesta, le digo, no, o no te molesta porque no eres tú, porque ahorita te estás riendo, pero a mí no me gustaría escuchar que a ti te digan algo así. Exacto, y es que pensemos justamente todas estas carreras que son para hombres, o por ejemplo, tan solo en el fútbol, ¿no? Que recién se abrió la liga femenil, todos los hombres o los directivos estaban en contra, que porque no les iba a dejar el suficiente dinero como les dejaba un partido común del América, de las Chivas, de lo que quieran, ¿no?
Claro. Y cuando juegan las chicas, todavía hay personas que dicen como, ay, es de mujeres, qué interesante, o ay, esto, o sea, como que es algo nuevo, o sea, no es algo que nosotras podamos hacer por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Que no tenemos la habilidad, digo, hay personas que nacemos sin habilidad deportiva, pero eso no tiene nada que ver con tu género. Pero hay personas, o sea, hay hombres que tampoco tienen habilidad deportiva. Exacto, ¿no? eso es como muy aparte de tu género, ¿no? Y lo mismo con los otros deportes o con otras cosas, no sé, incluso libros o gente que escribe libros, gente que da clases. ¿Cuánto tiempo eran profesores hombres? Se dice que todos los escritos del siglo XVIII que aparecen como anónimos o como ese me fue el nombre. Bueno, como anónimos eran mujeres y con seudónimos eran mujeres, ¿no? Claro, no lo dudo. Todos esos autores eran mujeres, ¿no? Era mejor permanecer en el anonimato que decir que eras una mujer escritora, ¿no? Sí. Porque, pues no tienes derecho a escribir. Claro, y de hecho, justo ayer en el panel, si lo viste, Estrella, justo una de nuestras compañeras, Blanca, ¿no? Mencionaba que estuvo en un trabajo en donde pues la mayoría eran hombres y la hacían de menos, aparte de que había explotación y, bueno, otras cosas que también salen un poco de lo que es el género, ¿no? Pero al final ella se sentía minimizada por el simple hecho de ser mujer. Hasta que llegó, y esto también es algo muy sorprendente, ¿no? Tienes que llegar a un medio donde hay, o bueno, a un medio de trabajo donde hay más mujeres para que te sientas segura y para que ellas también te comprendan, porque estando en un medio mixto o donde hay más hombres, siempre, o bueno, no siempre, pues, pero en muchos casos nos echan a pelear, ¿no? Como las mujeres son competencia y se nos enseña eso desde niñas, la otra mujer es tu competencia. Cuando a una mujer la engañan, te vas en contra de la morra, cuando en realidad es el tipo, el que no sabe ser monógamo, ¿no? O el que quiere tener una relación poliamorosa, pero no sabe cómo. Entonces, pues el certamen de belleza, ¿no? Es el mejor de los ejemplos, es algo que no debería de existir. Claro. Y es la comercialización de las mujeres y la comercialización sobre la competencia y la ridiculización de lo que ocurre ahí, ¿no? Ajá, sí, y aparte se les tacha de que no saben nada, ¿no? De que son iletradas casi, aunque no lo sean. Y es como, bueno, tú eres bonita, tú no piensas. Lo que pasa en Los Simpson, ¿no? Cuando tiene a la Barbie Malibu. Y a mí no me preguntes, solo soy una chica. Y es como, ¿qué? ¿Por? Sí. Claro. Sí, y bueno, entonces vamos a regresar otra vez a México, al voto femenino, que esto es aquí esta foto me gusta mucho. Es muy bonita. Los hombres validando el sufragio de las mujeres, pero es muy bonita, ¿no? Como nuestras abuelas les tocó tal vez salir a votar, ¿no? Claro. Y después nuestras madres, y hoy por hoy es algo común, es algo cotidiano, es algo que incluso podemos estar en estas organizaciones, en las secretarías donde se hace el conteo de votos, podemos estar validando la toma de decisiones, ¿no? Ya hoy podemos estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, en México ocurre apenas ayer, 1940, ¿no? O sea, no tiene ni 100 años. Tenemos muy poquito tiempo. Diría, dicen los sexólogos, tenemos más condón que voto, ¿no? El registro del uso del condón está antes de Cristo. Entonces, ¿Qué raro? Bueno, no es raro, más bien me hace mucho sentido, ¿no? Que mejor tengamos acceso a herramientas donde el sexo es la prioridad a ser llamada una ciudadana, ¿no? Es decir, es más fácil engendrar, es más fácil, claro, ¿no? Engendrar o ser pues una vagina a ser una ciudadana que puede votar. Y con derechos sexuales también, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Porque la segunda oleada, esta fue la primera oleada, los derechos civiles, ¿vale? La búsqueda de los derechos civiles, el derecho al trabajo, el derecho al voto,
el derecho a la escuela, aprender a leer, ¿no? Y hasta aquí, como ya eres ciudadana, ¿no? En el mundo, o sea, y eventualmente se va dando el derecho al sufragio en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas, pero más o menos aquí vamos, ¿no? Y entonces, como ya eres ciudadana, pues ya no hay nada que pelear, ¿no? Ya siéntete contenta, ¿no? Y aparece aquí Virginia Woolf y Simone de Beauvoir, que la tengo en la siguiente diapo. Y estas mujeres van a hablar, por eso van a dar el segundo movimiento feminista, porque ya van a hablar de los derechos reproductivos, de los derechos sexuales, van a hablar del derecho sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Porque nuestro cuerpo es político, sobre nuestro cuerpo se legisla también, ¿no? Van a hablar sobre los derechos intelectuales de la mujer, van a hablar sobre los derechos a una organización femenina, ¿no? Y va a ser la segunda oleada. Unos fue civiles y va a ser los movimientos sobre los derechos sexuales, reproductivos e intelectuales de la mujer. Y bueno, Simone de Beauvoir, su mejor exposición sobre el feminismo fue ese libro que se llama El Segundo Sexo, que publica justamente en 1949. Y vean, nosotros en México estábamos apenas con el logro del voto, claro. Y ya en Francia ya estaban teniendo estas marchas feministas con representación de Simone de Beauvoir, y después estas marchas pasan a Estados Unidos, y es en este segundo movimiento donde se arraigan palabras como el patriarcado, como feminismo. No se usaba la palabra feminismo hasta el segundo movimiento. Se usaban las sufragistas, o se usaban movimientos de mujeres, o se usaba otro término, y el feminismo se acuña en este segundo movimiento. También se acuña el término del patriarcado, también se acuñan todos los términos que hoy vamos a ir generando, pero que se fortalecen hasta los movimientos de 1960, 1970, ¿no? El derecho a la anticoncepción, el derecho al divorcio, ¿no? Eso es muy importante. Ya en los 80s ya más o menos se podía la gente ya divorciar sin ningún tema, ¿no? Y esto es muy importante. Claro. Que no se pueda divorciar las personas, hacen y los obligan a vivir violencia intrafamiliar, ¿no? Sí, por supuesto. Todo el tiempo. Esta es la ganancia del divorcio, ¿no? Y que hoy ya las mujeres no se lo cuestionan. Yo tengo amigas que dicen, bueno, me voy a casar, al fin me puedo divorciar, ¿no? O sea, ya no se cuestionan si me caso o no me caso, porque ya está la opción del divorcio, ¿no? Sí, de hecho, por ahí vi algún tuit que decía, como voy a estudiar leyes para divorciar a mis amigas. Y es como, claro. Y qué bueno. Sí, y por eso que me gustó cómo iniciábamos tenemos derechos que no nos hemos preguntado de dónde vienen, ¿no? Uh-huh. Pero hay mucha gente moviendo esto, ¿no? Por eso es importante, y hay que hacer la invitación abierta a que se comprometan, a que se sumen, a que no es... No, o sea, ser feminista no es irte a quitar el brasier enfrente de la gente, eso no lo es, eso es un performance, ¿no? Nada más, pero no es una corriente de pensamiento, ¿no? Es una corriente de postura, son unos lentes que nos permiten ver la vida desde otra mirada. Exacto, creo que a veces se confunde un poco eso, ¿no? El salir a luchar, te dicen que no eres feminista porque sales a luchar. Y creo que tú lo acabas de decir perfecto, es un performance y es un derivado de todas estas teorías o de todo esto que se ha estudiado y por lo que se ha luchado años. Entonces no es, o sea, el ser feminista no es salir a rayar, ¿no? Es una consecuencia y es un performance y es parte de... Es un performance. Sin embargo, es una corriente de pensamiento pues muy amplia, son años de lucha, años de historia,
el ver sufrir incluso a tus antepasadas, ver entre comillas, ¿no? Porque más bien conocer su historia y saber que a lo mejor mi abuelita no tuvo derecho a la escuela, no tuvo acceso a la escuela y yo sí. Entonces ahí está todo ese tramo, ¿no? O esa lucha, ese avance, que tal vez ella no pudo, pero yo sí, y a lo mejor mi nieta en algún futuro pues va a tener todavía mucho más derechos, ojalá, ¿no? Porque por algo estoy luchando para que esas niñas que todavía no nacen, pues tengan esos derechos y las que ya estamos, por supuesto. Tan así, o sea, como tan simple como el derecho a salir a caminar a la calle y que no le pase nada, ¿no? Exactamente. El no despertarse con el miedo de saber si voy a regresar o no. ¿No? O tomar un taxi y o sea, de verdad que a mí me ha pasado que tomo un taxi y al final le doy las gracias al tipo, pero porque no me hizo nada, ¿no? Sí. No porque me haya llevado a mi casa, sino porque no me hizo nada. Entonces... Exacto, ya ni siquiera es por el servicio. Sí, es como, gracias, qué buena persona eres, güey, ¿no? O sea, sí. ¿Y cuántas veces hemos pedido, no sé, que en Uber o en Didi o en estos servicios de transporte haya un espacio, o bueno, que sea un núcleo para mujeres porque te sientes más segura? O cuántas veces nos hemos ido a meter al vagón de las mujeres que va atascado, pero sabes que por lo menos no te van a toquetear como en los otros, ¿no? Entonces es ese miedo de estar saliendo a la calle simplemente a hacer tus actividades, pero que no puedes detener, y tampoco tenemos por qué detenernos, tampoco tenemos que dejar de ir a trabajar o de ir de fiesta o de salir con gente, porque pues no tendríamos por qué, ¿no? Pero vivimos con ese miedo de que cualquier persona se vaya a pasar de listo. ¿Y qué haces? O sea, ¿qué tienes que hacer? Justo ayer también les mandaba a las chicas un paquete de stickers de WhatsApp que mi hermana consiguió en la UAM Xochimilco, ella estudia ahí, y la colectiva feminista de ahí los hizo para pedir ayuda. Entonces son stickers que si tú vas en el Uber, en el metro, en donde sea, y ves que te están siguiendo, es un sticker que dice, ayúdame, siguen, ¿no? Pero está como con figuritas y así, para que parezca que no es un sticker de ayuda. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de tener esos stickers en lugar de un meme, por ejemplo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que cuidarnos hasta así? Sí, a escondernos? Sí, no. Porque además si te pasa algo, la ley se revierte, ¿no? Y te dice, pues, ¿qué hacías tan tarde en la calle? Ajá. ¿Por qué venías vestido así? Es que llevabas tatuajes, ¿no? Tenías los labios pintados de rojo, te perforaste el ombligo. Sí, casi. Sí, me ha tocado eso, y creo que a Belén también, ¿no? Que nos han dicho, es que venías vestida así, o no te pongas la falda de tal forma porque pues te van a faltar al respeto. Entonces yo pienso, ¿por qué me prohíben a mí vestirme de una forma, pero ellos no les prohíben faltarme al respeto, por ejemplo? Y digo, hay muchos ejemplos, ¿no? Te matan por que tenías tatuajes, insisto, o porque te maquillaste. No tendría por qué ocurrir. Por lo que sea, ¿no? No tendría por qué ocurrir porque eres persona y ya, por eso. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y entonces, quiero regresar al slide, por fin, si me apoyan, para ver, les digo, y bueno, ya aquí está la segunda oleada, ¿no? Donde ya está la reivindicación. Ya hoy, desde la segunda oleada ya se centra en buscar la igualdad, ¿no? Los derechos sexuales, los derechos civiles, los derechos laborales y todo lo que esto va conllevando, ¿no? Más o menos en los años 80, pues se da el derecho al divorcio, ¿no? Justamente el divorcio también es el derecho a, pues no le perteneces a ningún marido, ¿no? Tú te puedes separar sin mayor bronca, ¿no? ¿Me ayudan con la que sigue, por fin? Y bueno, vamos a dar otro salto cuántico, ¿no? Insisto, porque no es como tan así, sino ocurren un montón de cosas, pero tuve que hacer como un resumen, porque si no, nos íbamos a echar un diplomado sobre la historia del feminismo. Entonces, México actualmente, insisto, se los comenté hace rato, es un ícono de la organización feminista que se está teniendo, es la representación
en América del Sur, y entonces tenemos grandes mujeres que han hecho cosas. Voy a mencionar solamente las más conocidas, hay muchísimas. Claro, de hecho, eso también te lo queríamos preguntar, ¿cuáles son las figuras más importantes o que tú consideras más importantes para que haya un referente, ¿no? Un referente con rostro, porque justo habemos muchas mujeres o han habido muchas mujeres que luchan o luchamos, pero pues no todas tenemos una exposición mediática o una exposición, bueno, digo, ahora es quizá un poco más fácil por las redes sociales, pero tampoco te asegura nada, pero hay figuras con rostro y nombre y sí nos gustaría que nos contaras un poco de ellas. Y que se han dedicado a la investigación, que han documentado, que han hecho cosas interesantes, ¿no? Entonces, una de ellas, yo me parece la más representante, es Marta Lamas, ¿no? Claro. Que es antropóloga, es socióloga, tiene muchos escritos y se ha dedicado a la documentación del logro de las mujeres en México, ¿no? Y es una gran crítica y participa, y me parece muy interesante porque ella participa en todos los paneles de discusión, cada que se toman decisiones importantes de leyes, y ella participa y está en las discusiones, ¿no? Es maestra, es docente y tiene como una corriente muy marcada, todo el mundo la conoce, ¿no? Me tomé esta frase de ella que dice: ser feminista no es aceptar la diferencia sexual, que la diferencia sexual se traduzca en desigualdad social. Tenemos diferencias sexuales, pero no tendríamos por qué tener diferencias sociales. Sociales, claro. Exacto. Y bueno, la siguiente que también tomo como referente, que ella propiamente no se dice a sí misma, no se reconoce a sí misma como activista feminista, sin embargo, participa ampliamente en todos los movimientos feministas. Ella misma ha sido censurada. Claro. Carmen Aristegui, que es una periodista que encabeza un grupo de periodistas independientes de línea independiente, es muy interesante todo el trabajo que hace, ¿no? Y cómo se ha impuesto y cómo ha mantenido la autonomía. Hay muchos muchos retractores que dicen que no es cierto, que está vendida, que no sé qué, pero bueno, ¿qué te puedo decir si es mujer, no? Ajá, sí, bueno, siempre que hay algo, siempre el sistema busca una forma de dañar a una mujer o de encontrar algo malo en la figura, ¿no? Encontrarle algo que no me está gustando, pues bueno, ¿no? Para cuestionar. Sí. Y también quise retomar el movimiento, porque esta es otra historia, el movimiento zapatista y todos los movimientos feministas indígenas que se dan en nuestro país y en América Latina, es otro boleto, es una historia que se escribe aparte, porque aparte de que son mujeres, son indígenas, ¿no? Y hay otro movimiento que a mí me llama mucho la atención, que es, aparte de que son mujeres y son indígenas, son discapacitadas, ¿no? O sea, es otro boleto, ¿no? Claro. Y entonces, aquí retomo a la comandanta Ramona, ¿no? Es una mujer que liderea fuertemente grupos de mujeres indígenas que buscan entrar en la democracia, en la toma de decisiones del país y que busca la igualdad, ¿no? Dice, nuestra esperanza es que un día la situación cambie, que las mujeres sean tratadas con respeto, justicia y democracia. Y esto me gusta mucho porque además ella no dice las mujeres indígenas, ella dice las mujeres. Y claro, es algo que en Occidente no pasa. Los derechos humanos ha tenido que tener una línea de trabajo independiente de decir los derechos indígenas, ¿no? O sea, y las mujeres indígenas no hacen esas diferencias, ¿eh? Esto es maravilloso, la cosmovisión que ellas tienen, ¿no? Entonces, coloqué aquí a la comandante Ramona, que insisto, hablar del movimiento feminista indigenista es otro boleto, a ver si después nos echamos por ahí otro clavado, ¿no? Sí, claro, es increíble. Aquí Belén, que es la socióloga, ella sabrá un poco
mejor del tema, Nos pero echamos el clavado, pero por supuesto que sí. Sí, está padre, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente, ¿me pasan la otra, por fin? Pues esto también, lo que ha pasado en México y en América Latina, y me parece que también en el mundo, es que ha ocurrido colectivos, ¿no? Nos organizamos, somos comunidad, trabajamos en comunidad y salimos en colectivo a marchar, a hacer lo que hoy estamos haciendo, salimos a protestar, hacemos firmas, hacemos peticiones, ¿no? Más, hay muchos colectivos en México, muchos, ¿no? Sí, sí, bastantes. Sí, esto es importante. Claro. Y por último, ¿me ayudan con la siguiente? Esas fotos son muy bonitas. Sí, fueron las de esta marcha. Sí, sí es lo que veo, ¿no? Por la valla. Y bueno, ¿por qué el feminismo es urgente? Pues básicamente porque el 34% de la población sigue muriendo. 10 mujeres diarias en México mueren por feminicidios. Es mucho. 100 días. 10. Bueno, es que aunque sea una, ¿no? Es mucho, nadie debería de morir. Y menos por eso. Por un crimen. Y todavía hay personas que dicen, pero es que los hombres se mueren más. O sea, sí, pero no se mueren por el hecho de ser hombres. Nosotras Exacto. Sí, nos estamos muriendo por el hecho de ser mujeres y eso está, o sea, nadie debería de morir, pero a nosotras nos están matando por el simple hecho de ser mujeres y de que las personas sigan pensando que nosotros somos una propiedad, una cosa, o sea, algo que se desecha y la verdad no Exacto. Somos desechables, seguimos siendo personas al igual que ellos. Así es, y este típico, ¿no? De a las mujeres nos matan los hombres y a los hombres los matan los hombres, entonces... Eso, Didi, los hombres mueren a manos de hombres. Esto quiere decir que el patriarcado, ¿no? No le cae bien a nadie. A nadie. Exacto, sí, es tóxico. A nadie, ni hombres ni mujeres, ¿eh? Y claro. Los hombres, por ejemplo, mueren más también porque no van al médico. Claro. Y no van al médico por una idea de que no necesito ayuda. Exacto. No van a terapia por lo mismo. O cuando van, por ejemplo, cuando hacen estas citas del urólogo y demás, siempre es muy complicado, ¿no? Para ellos, porque no los vayan a tocar su masculinidad, porque no se les enseña que no pasa nada y que al contrario, que es un beneficio propio porque pues la salud, ¿no? Necesitan tener salud. Sin embargo, se les enseña que si los tocan ahí, pues aguas porque te vuelves homosexual y homosexual lo toman como algo negativo, que es lo que pasaba hace poco que salió en redes como un trend donde las mujeres, bueno, muchas mujeres decían que sus novios, parejas, vínculos, no se limpiaban cuando iban a hacer del baño, ¿no? Y entonces salió que muchos hombres no se tocan esa parte del cuerpo cuando van al baño porque para ellos está mal y porque los puede volver gays. Insisto usando la palabra gay o la palabra homosexual como algo negativo, como un insulto. Entonces, es cuando te das cuenta que realmente educación sexual se necesita hasta, o sea, desde bebés, ¿no? Bueno, desde niños, desde que empezamos la escuela. Y eso es algo que está promoviendo el feminismo, la educación sexual, ¿no? Claro. Y bueno, para ir cerrando este movimiento, la última por fin es también es muy grato como parte del movimiento una oleada que ha surgido en las reflexiones masculinas que tiene que ver con la deconstrucción de la masculinidad. Y esto a mí me parece muy bello, me parece un gran acto de todos aquellos hombres que tampoco se sienten representados por el machismo, ¿no? Sí, así claro. Como hay mujeres que se dicen no representadas por el feminismo abre la puerta, abre la posibilidad a la deconstrucción de las masculinidades para volver a construirse con una visión
más amorosa, más respetuosa, una visión de autocuidado, una visión responsables de sí mismos, más adultos, ¿no? Más responsables afectivamente, ¿no? Y hoy por hoy hay muchos círculos en la UNAM de manera independiente donde se buscan las nuevas masculinidades. Hoy por hoy se abren foros donde los hombres se reúnen a discutir qué pasa con ellos siendo hombres, ¿no? Y esto me parece como una gran arista, como parte del movimiento feminista, porque el movimiento feminista es esto, integra. No es, y lo quiero subrayar antes de irme, no es una lucha de mujeres contra hombres, es una lucha para los derechos de las mujeres. Y esto incluye y ha dado ganancias a los derechos de los hombres, porque hoy tenemos hombres que pueden participar activamente en sus paternidades. Hoy tenemos hombres que se han ganado también el derecho a cuidar a sus hijos si así lo desean. Tenemos hombres que pueden pedir permisos de paternidad, ¿no? Entonces, el feminismo abre la puerta a que todos quepamos más en el mundo como seres humanos, como civiles, como personas políticas, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos colectivos como Corazón Semilla, que ya estuvo por aquí hablando con nosotros de las nuevas masculinidades. Tenemos también este otro colectivo que se llama Hombres Necios. La UNAM abre foros de discusión de la deconstrucción de la masculinidad. El Museo de Tolerancia, de Historia y Tolerancia, abre foros para la deconstrucción de la masculinidad. Y esto a mí me parece bellísimo, de verdad creo que es algo que también ha logrado el feminismo, dándole apertura a estos otros hombres y decir, van, ¿no? Pueden ser amados, pueden amarse a sí mismos, pueden ser responsables afectivamente. Si quieren ser padres, pueden ejercer su paternidad libremente, ¿no? Y entonces hay hombres que sí se han identificado y que dicen, ok, hoy quiero deconstruir mis ideas sobre la masculinidad, ¿no? Y se han abierto estos foros. También rápidamente hablar que también el feminismo integra otros movimientos, ¿no? Porque, insisto, es integrador, es globalizador, es colectivo, integra los movimientos de toda la comunidad gay, ¿no? El LGBT, ¿no? Todos los derechos también se suman al movimiento, ¿no? Para buscar los derechos de estas personas que también tienen que ser reconocidas como ciudadanos, ¿no? Claro que esa también es lucha de años y de siglos, ¿no? Sí, porque imagínate que es un hombre que quiere renunciar para convertirse en mujer, pues qué tragedia. Ajá. Sí, o sea, ¿cuántas veces se ha visto mal a los travestis o a los actores que interpretan un personaje gay o lésbico? ¿Cómo se les trata, no? ¿Cómo se les ve como bichos raros? Insisto, no a los travestis. Te voy a decir, se les trata como mujeres. Sí. O sea, mal. Sí. Sí, justamente. Y incluso es como estas frases que son, pues, micromachismos, ¿no? Y que todos al final tenemos y hemos estado luchando por quitarnos ay, ya vas a chillar, ay, tú pegas como niña, o no juegues con esto porque es para niñas, o si juegas esto te vas a volver niña. O sea, nos toman como un insulto y no, pues no, o sea, sí soy niña, bueno, soy mujer, pues, pero no, ¿por qué te ofendería que te digan que eres mujer? Claro. Y se usa como un insulto. Ajá. Sí, como un insulto y se sigue usando, que es lo peor de todo, ¿no? Que en nuestra generación, que decíamos ayer, ¿no? Somos las que gritan, las que cuestionan y aún así se sigue usando estos adjetivos como algo negativo. Claro. No tiene que ser. Y hay que tener cuidado de no usarlas nosotros, ¿eh? Porque nosotros podemos usarlas también, ¿no? Sí, claro. Eres una nena, sí. ¿No? Le dices a tu amiga, ay, eres una nena. Ajá, o cuando dices como, ay, no seas chillón, ¿no? No seas chillona.
por... O sea, ajá, justo lo que platicamos, ¿no? O sea, cada quien tiene derecho a expresar sus sentimientos, seas hombre o mujer, no Ajá. importa, porque justo de ahí también deviene la expresión de sentimientos por parte de los hombres. Pero pues esta sigue siendo la lucha de las mujeres que trae consigo pues los derechos y los nuevos derechos que los hombres están adquiriendo, que están súper bien, ya los checamos con Estrella. La lucha de las mujeres es importante porque no solo están luchando, o sea, luchamos como por nosotras, por tanto por nuestra seguridad. Ay, perdónenme, es que hay un mosquito aquí. Por nuestra seguridad, luchamos por un espacio seguro para nosotras, por erradicar el feminicidio, o sea, ya ni siquiera tendría que haber una palabra para ese tipo de crímenes, pues erradicarlo. Y obviamente, como ya les digo, devienen derechos pues para toda la población, o sea, seas mujer, hombre, no importa, pero del feminismo deviene todo esto. Así es. Entonces, pues creo que esto es también un tema muchísimo más amplio del cual podríamos seguir platicando, pero pues desafortunadamente ya no nos da el tiempo. Igual y seguimos, podemos hacer como esta plática sobre la lucha indígena, la lucha de las mujeres indígenas, pues el feminismo también de las chicas también que tienen capacidades distintas. Entonces, es un tema Incluso, Ajá, dinos, Didi. sí, que incluso estaría bien también si Estrella acepta volver y a lo mejor tener un panel un poco más amplio en el que Claro. podamos hablar de esta inclusión o exclusión de las mujeres trans en la lucha feminista como tal, ¿no? Se ha Claro. dicho mucho que las mujeres trans no son mujeres, pero también se ha dicho mucho que sí lo son. Entonces, aquí vienen también muchas ondas de identidad de género, de identidad sexual, que creo que vale la pena abrir ese libro, ¿no? Para poderlo tanto explicar como entender, porque a decir verdad, digo, es algo relativamente nuevo, que no estamos tan acostumbradas o acostumbrados a ello, entonces creo que estaría muy padre también hacer un pequeño análisis o sumergirnos en la información que haya para entenderlo y también que se entienda, ¿no? Y volvemos a lo mismo, se involucra a hombres, se involucra a mujeres, se involucra a personas homosexuales, lesbianas, heterosexuales, de todo, ¿no? Entonces, Claro. creo que estaría muy, muy padre también hablar de esto, ¿no? Si las mujeres trans, ¿qué onda con las mujeres trans? Diría ese libro célebre, ¿qué hubo con las mujeres trans, no? Uf. No hubieras dicho eso porque te van a volar la idea. No lo hubieras dicho. Ay, no, espero que Jordi Rosado no nos esté oyendo. No nos vean, yo creo que no nos vean. Espero que no. Espero. Esperemos que no. O sea, pero bueno, sí, pero no. Pues bueno, entonces, ya que tenemos esto, que podemos hablar de qué hubo con las personas trans, con las personas trans, pues damos por finalizado este sección de entrevista le damos las gracias a Estrella por abrirnos este panorama tan amplio que de pronto a lo mejor y nos pudimos haber quedado cortos, pero pues promete para más y también está en nosotros como bien lo decía Estrella, como ser como Pandora y ponernos en nuestro modo curioso y ponernos a investigar todavía más, porque pues nosotras queremos saber más. Nosotras preguntamos siempre por qué, para qué y con qué se come, ¿no? Entonces, y la invitación está abierta a que sigamos investigando. Les damos las gracias por habernos acompañado y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Didi, muchas gracias, Estrella. Gracias. Pues, recuerden que el jueves es Sí, justo, recuerden que el jueves es la siguiente entrevista, es con Ana Karen Páez, también va a estar muy, muy interesante, ahí van a estar Blanca y Ale, que ya las vieron ayer, entonces, pues nada, bien dice Belén, síganos en lumus.pro, también búsquenos así en Instagram, y pues nada, ahí vamos a andar, busquen Estrella también, síganla, contáctenla, todo lo que necesiten. YouTube también tenemos, así que pues ahí vamos a andar con esta entrevista más en unos minutos. Somos el arroz de todos los moles. Así Muchas gracias, Estrella. Gracias a todos los que nos escucharon y gracias por este espacio. Gracias, Estrella. Gracias a ti. Nos vemos, chicos.